leyendo, no sé si se dieron cuenta, que quien manifestó e hizo lo que Dios le dijo a Moisés, adivinen quién fue quien lo hizo. Lo hizo Josué. Josué fue el que pronunció precisamente y le dio al pueblo, le dijo, no vamos a avanzar hasta no hacer lo que Dios nos había encomendado. Cuando dijo nos había encomendado, no dijo, bueno, es que le tocaba a Moisés, yo ya la libré. No, sino porque eso fue lo que Dios le había dicho al pueblo y le había dicho a Moisés, pero Josué estaba al lado de él y esto lo hace después de haber entrado a Jericó y se presentó otro lugar de conquista y fue donde Josué les dice, ¿no? Vamos a declarar lo que la palabra del Señor nos dijo tiempo atrás, ¿no? Entonces, espero que vayamos conectando todo lo que vamos a ir hablando con lo que leyeron en casa, porque es bien importante. Entonces, quiero iniciar nuevamente recalcando algo muy importante, porque tenemos que quitarnos de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, lo que no es el Evangelio, ¿sí? Lo que no es el Evangelio. Todos traemos en nuestro pasado una forma de haber oído y conocido de Dios, ya sea porque leímos un libro o porque leímos la Biblia pero no la entendíamos, ¿verdad? O porque alguien vino y nos compartió el Evangelio. Desgraciadamente, a la mayoría de nosotros que nos llegó el Evangelio, como nos comentaba el hermano, el apóstol, fuimos engendrados en un Evangelio no en el pacto correcto, no en el orden correcto, porque este es importante, el orden. Hace rato hablaba yo con Lupita y le decía precisamente esto. El Evangelio a nuestras vidas no llegó, o llegó, pero llegó y no ordenamos el Evangelio, ¿sí? Y precisamente el Evangelio tiene que llegar a nuestras vidas y tiene que ser ordenado según Dios. Y una de las cosas que habíamos estado hablando precisamente era el temor de Dios, que es lo primero que tenemos que aprender y nosotros enseñarle a otros cuando compartimos este Evangelio. El temor de Dios, ¿sí? No a Dios, el temor de Dios, ¿sí? Que es diferente. El temor de Dios, dijimos que el temor de Dios, hablando en el aspecto más básico, es saber que Dios tiene poder y autoridad, ¿sí? Y entender que todo aquello que nosotros podamos hacer traerá una consecuencia, ¿sí? Y más si se trata en el aspecto de Dios, ¿sí? Entonces, el Señor le dijo al pueblo de Israel, he aquí pongo delante de ti la bendición, ¿y qué? La maldición. Hemos hablado y por un tiempo creímos que también culpábamos a personas que supuestamente creímos que nos habían maldecido, ¿no? Mucha gente cree que porque alguien le dijo, le profesó una maldición y piensan que ya es tal cual, ¿no? Hablábamos precisamente acerca del ocultismo, qué temores teníamos nosotros, ¿no? Incluso temores que son muy naturales tenerlos, pero ya conociendo el Evangelio, debemos de desalojar de nuestras vidas. Y voy a decir esto porque realmente es importante desalojar esto de nuestro pensamiento. Hay muchas personas que le tenemos temor al dolor. Digo, es obvio, ¿no? Tenerle temor al dolor. Es obvio
que tengamos temor al dolor. Algunas personas le tienen temor a las enfermedades, a la muerte misma. Y no estoy diciendo que no debería de ser, pero precisamente por cuanto nosotros estamos tratando de entender el temor de Dios, si entendemos el temor de Dios en nuestras vidas, se va a desalojar aquello a lo cual no debemos de temerle. Porque aquí es Dios el que da precisamente esta palabra. Dios es el que bendice. Y si tú y yo estamos bendecidos, ¿qué maldición puede llegar a nuestras vidas? Si Dios nos bendijo, y lo dice el apóstol Pablo, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. O sea, es en Cristo. No es en lo que yo hago o en lo que yo puedo hacer es que vendrá la bendición. Ese es un pensamiento muy humano que se instaló en nuestras vidas desde que el Evangelio vino a nosotros, ¿sí? Porque veníamos nosotros profesando un Evangelio que ya había caducado, hablando en cuestiones de cumplir la ley de Dios en cuanto a los rituales, en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la penitencia, en cuanto a los ritos. ¿Sí se acuerdan? Aquellos que hemos leído cómo es que el pueblo de Israel tenía que cumplir con ciertos ritos, con ciertas normas, con ciertas reglas. Y mucho creyente en la actualidad sigue arrastrando eso, cuando la palabra misma dice que ya en Cristo fue cumplido todo, ¿sí? Hablando de qué, de la ley, hablando de lo que Dios en su momento venía presentando como una sombra, como una figura, como algo que tenía que llegar a materializarse y tener un cumplimiento de todo, de todas las cosas, en obediencia, ¿sí? Y esto fue cumplido en Cristo. Esto fue cumplido en Cristo. Entonces, tampoco podemos decir, entonces, pues, como ya cumplió Cristo todo, yo ya no hago nada, yo ya soy libre, y entonces voy a vivir la vida como a mí me plazca. Eso tampoco es así. Porque hace rato decía que cuando nosotros actuamos de manera equivocada o incorrecta, vienen las consecuencias a nuestras vidas, aunque no lo queramos, o aunque hayamos tenido una buena intención. Mucha gente, por tener buenas intenciones, está pagando una consecuencia legal probablemente, ¿sí? Puede estar en la cárcel, puede estar padeciendo otro tipo de circunstancias, pero por eso es importante que nosotros podamos entender a través del Espíritu de Dios, no con el entendimiento humano, sino con el entendimiento de Dios por el Espíritu. Dijimos que el temor es la revelación de Cristo por su Espíritu a nuestras vidas. Si se nos revela, se nos va revelando Cristo a nuestras vidas, nosotros vamos a ir resolviendo todo lo que a nuestro alrededor se presente. Y esto lo vemos a través del libro de los Hechos. Toda situación que se presentaba en la iglesia naciente, en la iglesia que Cristo fundó después de su muerte, de su resurrección, porque muchas cosas pasaron. Por eso yo les había pedido también que volviéramos a leer o a releer el libro de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos es un libro de historia de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Y cómo esta iglesia, llena de poder, llena del Espíritu de Dios, resolvía las situaciones que se presentaban cotidianamente, ¿sí? Resolvían cada circunstancia que se levantaba. Y no solamente eso, sino que también compartían
Dice la palabra misma que muchas cosas tenían en común. Que cometieron errores, claro, podemos ver ahí errores que se cometieron. Pero precisamente por cuanto tenían ellos ese deseo de cumplir con la voluntad de Dios, y Dios iba abriendo el entendimiento, las cosas se fueron de alguna manera ordenando hasta nuestros días. Así que el Evangelio se trata de Dios, ¿sí? A ver, repitamos esto. El Evangelio se trata de Dios, no se trata de ti y ni se trata de mí. Porque si no entendemos esta parte, el Evangelio, como lo voy a poner como un ejemplo, a mí en mi vida llegó un Evangelio, claro, con poder, porque yo vi el poder y he visto el poder de Dios, pero me llegó estrecho, porque no tenía un entendimiento amplio del pensamiento de Dios. Si te llegó el Evangelio, a alguien le llega el Evangelio porque Dios le sanó de una enfermedad mortal, aunque eso es poderoso, tú reduces ese pensamiento, ese Evangelio a lo que es a la sanidad únicamente. Pero Dios es más que sanidad. Imagínese presenciar la obra del milagro de una resurrección de alguien. Eso es poderosísimo. Pero aún así, no es todo el Evangelio, ¿sí? Ver a alguien resucitar es poderoso. Lo vio Pedro, lo vieron algunos discípulos, y aún así, ellos no lo entendieron sino hasta después. Y lo leemos en las cartas que escribió el apóstol Pedro, cuando él dice que hubo una tribulación o una leve tribulación en sus vidas. Y lo resume diciendo, pero todo esto Dios de alguna manera se sirve para que tú seas fortalecido y tú seas posicionado. ¿Sí? Posicionado sería la palabra correcta. Porque ya comimos nosotros del árbol del bien y del mal, pero también ya comimos de Cristo porque ya creímos en la obra de Cristo, ¿no? Entonces ya comimos de Cristo. Ya hemos comido de Cristo. Y precisamente lo que Cristo vino a hacer a través de la obra es que de esos dos árboles lo hace uno solo. ¿Sí? Porque en él se cumple tanto la maldición como la bendición que Dios había hablado en la antigüedad. Porque en la cruz dice la Escritura que Cristo se hizo, ¿qué se hizo? Maldición. Cristo se hizo maldición en la cruz. Pero esa maldición la convirtió en bendición para aquellos que hemos creído. Y esto es algo que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entender. Porque a veces, como que vemos la silueta del Calvario, de la pasión, porque Hollywood y las películas que nos han presentado en el tiempo actual, pareciera como una simple historia, y no es una historia que hay que solamente ver y conmoverse en el momento, sino es una historia que Dios manifestó por su Hijo en carne, para que nosotros pudiéramos entender la grandeza de esta salvación. Porque la salvación que tenemos es grande, muy grande, porque Dios es grande. Y si tú y yo no lo entendemos, y es como si volviéramos a retroalimentar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. ¿Sí? Entender que esta salvación es una salvación que grande. Y es más, después dice la misma Escritura que debemos cuidarla con temor y temblor. ¿Sí? ¿Con temor y qué? Temblor. ¿Eso qué quiere decir? Que no me muevo, que no oigo otra cosa, porque si no Dios me va a fulminar. No.
sino lo que Dios quiere decir es que entendamos a quién tenemos que temer. ¿Sí? Entendamos que solamente hay un Dios y ese Dios es poderoso y tiene autoridad. Y que ese Dios poderoso y que tiene autoridad se revela a través de su Hijo. ¿Por qué Dios hizo toda la creación? Ya vimos todo lo que hablamos acerca de los sistemas, de la creación. ¿Sí recuerdan? Dios hizo todo lo que hemos hablado con respecto a la creación porque un Dios de bondad no podía quedarse sin manifestar esa bondad en alguien y en las cosas que Él crea o que ha creado. Por eso Dios creó todas las cosas. Dije también, o hemos dicho, que un Dios amante no sería un Dios amante si no hay a alguien en quien depositar ese amor. Y Dios depositó ese amor en nosotros, para que nosotros le conociésemos. ¿Sí? Para que nosotros le conociéramos y para que nosotros le adoráramos y le amáramos a través de Él cautivarnos con su amor. Porque vamos a hablar precisamente que este amor se manifestó en Cristo, porque Él se encarnó. ¿Sí? El Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne, se manifestó en Cristo, para que nosotros pudiéramos ver la gracia, la bondad y el amor a través de su Hijo. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de una iglesia o denominación. El Evangelio se trata de Dios. No es de lo que te pasa ni de lo que te pasó. Y si Dios permitió, miren, el árbol del bien y del mal está precisamente puesto. Dijimos que son dos sistemas y el hombre decidió en la antigüedad vivir bajo el sistema del sufrimiento. Y aún lo padecemos o lo padece todavía el hombre. E incluso nosotros mismos, ¿o no? Lo seguimos padeciendo. Pero cuando nosotros volvemos en sí y nos alineamos al sistema de Dios, al sistema de Dios, en Dios y con Dios, miren, pasa lo que el apóstol Pablo lo escribe. ¿Quién me puede separar de este amor? Allí está ese sistema. El sistema de Dios y con Dios y en Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Cuando estaba en situaciones difíciles, dice, ahí estás. ¿Sí? Tribulación, porque lo dice, ¿qué nos separará el sufrimiento de algo que nos sucede? Dice, no. ¿Alguna enfermedad? Dice que tampoco. ¿Sí? Nada de eso no se puede separar. Cuando estamos conscientes y entendemos que en Dios lo tenemos todo, absolutamente todo. Aunque en nuestro alrededor, humanamente hablando, las cosas no sean como deberían de ser. Pero si estoy en Dios, todas las cosas, ojo, todas las cosas que ayudan a bien a los que ¿qué? Creen y le aman. Dos cosas: a los que le creen y a los que le aman. Entonces, qué importante es precisamente entender que es Dios el que trae la bendición y es Dios el que también maldice. Dios es quien bendice y Dios es quien maldice. ¿Sí? Y hoy estamos salvos de toda maldición por el Hijo. ¿Sí? Hoy nosotros somos salvos de la maldición. ¿Por quién? Por el Hijo, porque Él se hizo maldición. Él se hizo maldición. ¿Sí? Para que nosotros pudiéramos ser benditos. Todo, dice, todo el castigo fue sobre el Hijo. Toda la desobediencia, vaya, la tomó en su espalda o en su vida
para que nosotros pudiésemos ser bendecidos, ¿sí? Y que pudiésemos vivir precisamente en Él. Gracia, porque hemos dicho mucho esta palabra y la seguiremos mencionando. Gracia es saber que en esa cruz fue absorbida toda maldición y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, ¿qué quiere decir? Que así como Cristo cargó la maldición, vendrán generaciones que si creen en Él, serán también benditas. Porque Él no cambia. Dios es el mismo de hace 2000 años. Es el mismo que habló esto delante del pueblo de Israel, delante de Moisés. Es el mismo que habla hoy y será el mismo que hable dentro de 5, 10, 20, 100 años en otras generaciones. Por eso Cristo fue hecho ¿qué? Maldición, porque hizo que esas dos opciones se volvieran en una, en un solo árbol, que era el sistema en el cual Dios quiere que vivamos. Es el sistema que Él quiere. ¿Ok? Ahora, dijimos que en Deuteronomio 11, Dios le dio instrucciones a Moisés, pero en este caso, el que de alguna forma, a través del tiempo, la hizo realidad fue Josué. Cuando ellos iban a entrar a la tierra que se llama Jai, creo sí, después de Jericó, él precisamente cuando iba a entrar a la tierra de Canaán, sí saben que Dios prometió un lugar y ese lugar es Cristo mismo, la plenitud. Canaán es la tierra que Dios le prometió a Israel. Literalmente hablando, en cuanto a geografía, pero en el aspecto espiritual, Canaán representa a Cristo, la plenitud de Dios. Y es donde Dios quiere que nosotros vivamos, que vivamos en Cristo, en su Hijo, porque solamente en Él tendremos la plenitud de todas las cosas. Obviamente, en aquel tiempo, Dios los sacó de una geografía llamada Egipto y les dijo, te voy a llevar a una tierra, Canaán, donde hay abundancia. Acuérdense, figura, ¿sí? Figura y sombra de Cristo es Canaán. Pero, si se dan cuenta, sucedieron muchas cosas porque el hombre comete muchos errores. Cometemos muchos errores. Y ellos optan por un camino equivocado y entonces vienen las consecuencias. Y todo esto se escribió precisamente, como dice el apóstol Pablo, para que nosotros aprendamos de esto. Vinieron consecuencias. Y miren que hasta la fecha la está viviendo o lo están viviendo los judíos, los israelitas. Todos estos años han tenido situaciones de guerra, situaciones de matanza, situaciones conflictivas ¿cuál es el conflicto? Si saben, ¿cuál es el conflicto de Israel y Palestina? Un pedazo de tierra. Es increíble, ¿no? O más bien es impresionante que la palabra se cumple. Por lo que Dios dijo, así es. Dios les entregó una tierra y el conflicto en la actualidad es un pedazo de tierra. Porque ellos dicen, no, es que esta tierra no la entregó Dios a nosotros. Y los otros dicen, no, pero también a nosotros, ¿no? Por Isaac y por Ismael. Sí es Ismael, ¿verdad? Entonces, de verdad, si nosotros volvemos un poquito la mirada acerca de la historia,
podremos aprender y Dios habrá de hacernos entender precisamente cómo es que Dios cumple su palabra y la habrá de cumplir. Y yo sé que a veces nosotros en algún momento dado de nuestra vida, a través del caminar, como que de alguna manera hay cierto desgaste. Llega un momento en que a veces dices, bueno, yo ya sé muchas cosas. Y cuando uno piensa que ya lo sabe, es porque no sabe. Cuando uno piensa que lo sabe, es porque no sabe. Porque nos hacemos ignorantes. Llenarnos de información no está mal, pero aún hace falta más que tener información. Hay que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. Y para esto me remonto a algo que yo vi de mi papá biológico. Probablemente yo lo superé en conocimiento bíblico. Probablemente. Tengo mucha información, pero yo puedo decir que mi papá entendió más del temor de Dios que lo que yo entendí. Él me superó en ese sentido. Porque cuando el Evangelio llegó a su vida, y esto no es más que una experiencia que quiero mostrar para ilustrar algo. Cuando el Evangelio llegó a su vida, realmente él tuvo temor de Dios sin haber tomado un curso, sin haber escuchado un sermón o una prédica. Porque él me decía, y no sé si aquí hay familia, llegó a escuchar que decía, yo tengo temor de Dios. Yo temo a Dios, así lo decía, literal, tal cual. Y todo esto que les digo ahorita fue porque al estar yo revisando, preparando, escuchando, recordé precisamente. Hablo de mi papá, porque yo hablé con él y él me decía, cuando uno se es ciego, porque también en la semana hablé con otra persona, y realmente cuando la persona no quiere entender por lo que vive, por la experiencia que puede estar pasando emocionalmente hablando o sentimentalmente hablando, uno no ve, uno no oye y uno no entiende. No ves, no oyes, no entiendes. Y yo creo que a alguno de ustedes a mí ya me pasó. Yo espero que no les pase. Y oro a Dios para que esto sea profético. Para que en el momento en que alguna situación en nuestras vidas llegue, inmediatamente volvamos en sí. Y no tengamos que padecer lo que padeció el hijo que se fue de casa, ¿no? Porque es lo que pasa. Esa parábola precisamente ilustra una verdad de Dios que a veces pasamos como si hay una historia, qué bonita historia. Pero cuando hay un entendimiento, cuando nosotros decidimos vivir en un evangelio que no es el evangelio de Dios, es como si nos fuéramos de casa, recordando lo que este hijo menor tuvo que vivir. O sea, hubo una consecuencia, ¿verdad? Pero que al final, por la gracia de Dios y por el amor y la misericordia y el amor del Padre, porque el Padre siempre tuvo esa esperanza, y esta esperanza de la cual hablo, espero que también tú la puedas capturar en este día, porque hay esperanza. Hay esperanza. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. ¿De qué estoy hablando? De que haya una transformación, de que haya un cambio. Obviamente, esto tiene que ver primero con nosotros, pero hablo de la esperanza de aquellos que dicen, híjole, ¿cómo me gustaría que estuviera tal persona aquí o en una reunión? Yo quiero decirte
que hay esperanza, que no todo está perdido y que Dios no ha concluido aún de escribir el libro de tu vida y la mía. Hay esperanza. Porque el Padre dijo, Él va a volver. Él va a volver. Sí. Porque ¿quién lo puede tratar? ¿Quién puede vivir? O en dónde va a vivir como vive en casa? ¿Por qué creen que la casa, tu casa, aunque sea rentada o alquilada, es un lugar donde tú te sientes bien? Eso es lo que debe de prevalecer. Aunque no sea de lujo, aunque no sea una mansión, pero es tu casa. Dice, yo voy a mi casa. Sí, ya los que se han ido de vacaciones, ay, qué bonito lugar, te hospedas a lo mejor en un hotel bonito, todo padre, pero ¿qué es lo que de repente ansías? Ay, yo quiero estar en mi casa. Quiero estar en mi casa. Por eso Jesús varias veces le decía a los discípulos, ¿no? En la casa de mi Padre. Él le presumía el lugar donde había venido y le dijo, yo quiero que ustedes estén en donde yo estoy. Quiero regresar a mi casa. Jesús le decía, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Yo me voy con mi Padre a la casa, que es donde todos tenemos que volver, a la casa del Padre. No es solamente una historia. Esa parábola dice muchísimo, porque muestra también cuán equivocado a veces estamos de creer que sabemos más que otras personas. Y cómo es que a veces por el amor que en nuestros corazones hay, damos libertad a quien amamos. Porque amor tiene que ver con libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Y Dios nos dio libertad y nos ama. Entonces, qué importante es entender precisamente que esta maldición y la bendición provienen únicamente de Dios. Y va a depender del vínculo que tengamos con Él y con su Hijo, con Cristo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo habla tanto de la iglesia y pone como ejemplo natural el matrimonio, pone el cuerpo de Cristo, dice que debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es precisamente por eso Jesús dejó a la iglesia, porque todo tiene que ver. ¿Por qué creen que cuando alguien se levanta en contra de la iglesia, créanme, cuando digo iglesia estoy hablando de miembros, de personas? Y yo no te voy a decir, ay, si es de un pastor o de un profeta es peor. No, porque somos hijos todos. Acuérdense que dijimos que no hay privilegios para nadie. Hay asignaciones, pero eso no quiere decir que entonces porque tiene una asignación, entonces Dios lo va a amar más y va a castigar más a aquel que habla mal de él. No. Somos todos iguales en Dios. Lo que estoy tratando de que entendamos es que todo se resume también, al final de cuentas, en la iglesia. Por eso habría que cuidar a la iglesia, porque es ahí donde
el vínculo se manifiesta, el vínculo de Cristo del Padre con Cristo y entre los miembros, entre nosotros. Si nosotros no hemos conquistado, si nosotros no hemos cautivado a la gente que no le conoce, en parte somos responsables. Porque en esto conocerán, no lo digo yo, lo dijo Jesús. En esto lo conocerán, o más bien, parafraseado, hay que entenderlo. En esto habrán ustedes que darme a conocer, en que se manifiesten entre vosotros el amor. ¿Quién se puede resistir al amor? ¿Quién? Hablando en un término muy natural, hasta las personas que parecen ogros llegan a casarse y llegan a enamorarse. Porque es el amor. Porque no es tu cara, ni mi cara, ni la cara de alguien. Porque luego dicen, ay, el amor es ciego. Es una frase muy coloquial, pero les voy a decir que tienen razón. Porque el amor te cautiva. El amor te cautiva. Y no te importa si la persona, para las otras personas le dice, ay, está bien feo, ¿no? Alguna vez no nos hagamos, hemos dicho, ay, mira la chava bien bonita y su novio bien feo, ¿cómo le hizo? Lo hemos visto, lo hemos dicho, lo hemos pensado, pues no lo has dicho, bueno, lo pensaste, que es lo mismo al final de cuentas. O al revés, ay, está bien guapo y ve su esposa, su novia, su pareja, porque el amor es ciego, porque no la conquistó su bello rostro a veces, sino es su amor. El amor de Dios, ¿sí?, es más que eso aún todavía. Es más que eso. Y Dios nos conquistó precisamente por ese amor. Respeto y amor a los miembros de Cristo. ¿Saben qué? Quiero confesarlo delante de ustedes, delante de Dios, primeramente por temor a Dios. Después de tantos años, apenas lo estoy entendiendo. De verdad. Espero que no les lleve a ustedes años a entender esto, acerca de el respeto, el amor a los miembros de Cristo. Lo estoy entendiendo apenas. Y quiero entenderlo mejor todavía. Ahora viene una pregunta muy, muy puntual y muy fuerte. La pregunta es, ¿crees que has conocido a Dios? Esa es la pregunta. A mí me la hicieron y la tuve que contestar. Y mi respuesta puede ser parecida a la de alguno de ustedes. Pregúntenselo. ¿Crees que has conocido a Dios? Hace tiempo lo hice y creo que todos, porque esto puede medirse como una estadística. Lo primero que respondemos es ¿en qué forma, no? Dice, ¿crees conocer a Dios? ¿En qué forma? A Dios no se le debe de conocer por formas, simple y sencillamente porque es Dios. No sé si tu respuesta sea
¿O en qué aspecto? Dicen, ¿en qué aspecto? Y así dicen, ¿en qué aspecto? Pregunta, ¿crees conocer a Dios? Porque a veces pareciera que damos por resuelto que ya lo conocemos, entonces lo que alguien nos dice o nos comparte lo tenemos en poco. ¿Qué me va a enseñar? ¿Para qué estar oyendo lo mismo si ya lo escuché? Al pueblo de Israel se le tuvo que decir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esta es la voz del Espíritu de Dios. ¿Saben qué? En Apocalipsis o libro de Revelación, el Espíritu habla a las iglesias o a la iglesia. Y a una de ellas le habla de una manera muy fuerte. Le dijo, tengo contra ti una cosa. Que has perdido tu primer amor. Hablando de una iglesia, de un grupo de personas. Tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. En otra parte, más fuerte y más puntual, le dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿No es más fuerte? Te valdría ser más frío o caliente, pero no tibio. Porque tibio te voy a vomitar. ¿Qué es lo que está tratando de decir Dios? Porque ilustrativamente se oye grotesco. Yo lo resumo en esto. Conóceme. O de plano, no quiero que me conozcas. Porque si tú y yo nos conocemos, no habrá vuelta atrás. Porque esto no se trata de un simple juego. Decir ahora estoy, mañana no estoy. ¿Dios se toma las cosas en serio o no? Dios se toma las cosas en serio. Nosotros a veces no, y creo que todos aquí en algún momento dado como que no lo hemos capturado. Pero Dios se toma las cosas muy en serio. Él dijo, voy a enviar a mi hijo, y lo hizo. Sí. Voy a quitar de ustedes la maldición. Y lo hizo, lo cumplió. Yo sé que nosotros en algún momento dado quisiéramos que todas las cosas bonitas o buenas las pudiéramos vivir de hoy en adelante, todos los días, y que no hubiera nada malo, pero déjame decirte que tanto el bien y el mal, Dios, voy a utilizar esta palabra porque no encuentro en mi vocabulario algo que pueda ilustrar mejor esto. Dios utiliza el bien y el mal como una forma de encauzar en el hombre a obedecer. Dios utiliza el bien y el mal porque dentro de su naturaleza no es que Dios sea malo, Dios es bueno. Pero muchas cosas que a veces nos suceden o nos pasan, cuando ya las atravesamos, cuando ya las vivimos y las entendemos, dices, gracias a Dios que por este motivo, por esta circunstancia, por esta razón, pude entender. No sé si alguna vez les haya pasado. Y entonces, lo que trata de alguna manera que este bien y el mal que está frente a nosotros siempre. La semana pasada dije que se trata de obedecer. Todo se trata de obedecer.
Le dijo, aquí está el árbol y aquí está este árbol. ¿Sí? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú escoges. Al pueblo de Israel le dijo lo mismo. Es más, le dijo, escoge pues la vida, ¿no? Pero el fin de esto es que tú y yo podamos obedecer. El fin de esto es que tú y yo obedezcamos a la voz de Dios y podamos experimentar precisamente ese amor amante de Dios. Aún la adoración, cuando Jesús habló con la samaritana empezó a hablarle acerca de dónde había que adorar a Dios, ¿no? Y ella decía, hacía alusión a la montaña. Si leyeron el pasaje que les mandé, ahí aparece esa montaña. La montaña de la bendición, que se llama, lo anoté por aquí, Gerizim. Y el monte Ebal, que es el de la maldición. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Jesús no se enfrascó, aunque en algún momento dado pensemos que quiso aclararle de alguna manera cómo se tenía que adorar a Dios. No. Lo que Jesús le dio a entender es que la adoración al Padre no se trata más que de obedecer. Eso es adoración. Más allá de que si ponemos cantos o no, adoración es obedecer. Eso es adorar a Dios. Jesús adoró al Padre de todas las formas, porque también se regocijó, también alabó, también adoró, también se cantó alabanzas. Pero la adoración más excelsa lo manifestó a través de la obediencia. Aún antes de ir a la cruz. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, perdón. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es eso? ¿Obediencia o no? Es obediencia. Por cierto, que sí, en hebreo significa bendición y obediencia. Sí. Todo se trata de eso. En la cruz, allí en el Gólgota, en el Calvario, toda la maldición fue sobre su Hijo. Y ese Hijo, ese Jesús, ese Cristo, convirtió la maldición ¿en qué? ¿En qué la convirtió? Dígalo fuerte. En bendición. Entonces, como hijos, tenemos que dejar de decir mal y empezar a hablar ¿qué? Bien. Maldición es maldecir, o sea, sepáralo, es decir mal. Entonces, si nosotros nos la pasamos hablando mal, voy a decir esta expresión, estamos atrayendo, profetizando, porque ninguna palabra de nuestra boca será inocente si conocemos al Señor. Por eso debemos profesar o confesar palabras de bien. Declaramos el bien del Señor. Yo declaro el bien de Dios en tu vida. ¿Sí? Porque precisamente eso fue lo que Jesús manifestó y mostró, que esa maldición vino a ser bendición, así como el ejemplo que nos ponían también acerca de Jonás y Nínive. ¿Se acuerdan de Jonás, del que se lo tragó la ballena? Bueno, dicen la ballena, un pez grande, ¿no? Nosotros decimos la ballena porque pues, es lo más grande, ¿no? Y ya hemos visto que sí puede tragarse una ballena a un hombre, apenas no tiene mucho que
una ballena atrapó a un surfista, pero luego lo vomitó. Entonces, sí es posible que haya sido algo parecido a la ballena. ¿Sí? Dios había decretado juicio sobre Nínive y le dijo a Jonás: ve y diles. Ve y diles. Siempre que Dios habrá de alguna forma establecer juicio, nunca lo hará sin antes hablarte o hablarnos o señalar. Porque lo que Dios desea es que nos arrepintamos. ¿Sí? Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Dice el apóstol Pedro: Dios no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, esperando que nos arrepintamos. ¿Sí? Eso es lo que Jonás, fíjense bien, era un profeta, ¿no? Si era profeta, así como era profeta. Y Dios le dio instrucciones. Y cuando él supo que Dios había establecido juicio, pero tenía que ir a hablar con ellos, Jonás iba bien contento, porque Dios los iba a matar a todos. De verdad. Estaba contento. Imagínense un profeta o evangelista que tenga ese pensamiento. Obviamente entendemos ahora por nuestro espíritu que igual también no conocía. Cristo aún no se había manifestado, aún en la cruz. Entonces él dijo: qué chido, los va a hacer polvo, cenizas, ¿no? Y va y les dice, ¿no? Les da la palabra y por ahí alguien dice: ¿y si nos arrepentimos? La palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y en aquel momento el pueblo de Nínive se arrepintió. Cubrió sus rostros, se bañó en ceniza, aún hasta los animales. Y se arrepintió. ¿Y qué creen que Jonás hizo? Se enojó. Se enojó al grado que dijo: preferiría haber muerto. Estoy contando la historia. Yo por eso les digo, lean. Leamos. ¿Sí? Se enojó. Porque se arrepintieron y Dios no los destruyó en ese momento. Porque cuando Dios maldice, no hay quien te quite la maldición. Decíamos la semana pasada, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es nuestro temor? Porque hay que ver cuál es nuestro temor. Hay que enfrentarlo. Yo, como a veces jugando les digo, yo soy alérgico al dolor. Creo que a nadie le gusta padecer dolor. Pero si nosotros reducimos, como les dije, el evangelio a una sanidad, que es algo maravilloso también, pero no es el evangelio. Ay, es que Dios salvó a todo un pueblo. Supongamos que eso pasara aquí. No es aún todavía el evangelio. Es mucho más grande todavía. Mucho más grande. ¿A qué le tememos? Algunos le temen a la miseria, a la falta de la economía, al dinero, a la enfermedad, a la muerte. Sí. ¿A qué le tenemos miedo o temor? De hoy en adelante debemos de temerle a Dios. Jesús lo dijo, ¿no? Estando en la tierra, Él dijo: no temáis
a quien puede matar el cuerpo. Teman más bien al que mata el cuerpo y aún su alma puede destruir en el Seol. Lo dijo claro, pero no lo entendieron y a veces nosotros aún leyendo no lo entendemos. Porque Dios tiene el poder para hacerlo y tiene la autoridad, y como lo dije también, puede justificarse al hacerlo cuando hemos rechazado esa gracia y ese sacrificio. La tierra debe volver al temor de Dios, pero ese temor que debe volver tiene que ser o tiene que nacer por la revelación del Espíritu de Dios a nuestras vidas, por una revelación de Cristo en nosotros. No se trata de decir, pues sí, yo ahora a partir de hoy le voy a tener miedo a Dios. Yo no estoy diciendo eso. Que no malentendamos esto que hablamos. Debemos de volver al temor en esta tierra de Dios, porque el temor de Dios hace que Dios aparezca. El libro de los Hechos relata muchos sucesos. Y cuando dice ahí, y entonces vino temor de Dios a los hombres. Y dijeron, ¿qué haremos o qué debemos de hacer? Y entonces los que predicaban, dice, arrepentíos y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Arrepentíos. El temor de Dios debe atraer a Dios a esta generación. Dijimos también que en la actualidad no hay temor de Dios. Es más, la gente se burla de Dios. Cuando mencionas a Dios, hay gente que se burla de Dios. ¿Cómo aparecerá Dios si no les enseñamos que solamente Dios tiene todo el poder y tiene toda la autoridad? ¿Y esta tarea de quién es? ¿De quién es esta tarea? La iglesia. La iglesia. La iglesia debemos de enseñar a esta generación el temor de Dios. Porque es el temor del Señor lo que este mundo necesita conocer. Más allá de quien gobierne, más allá de que haya un cambio de presidente, ya sea hombre, mujer, partido político, si no hay temor de Dios, el Señor no aparecerá en nuestra nación. Que el temor de Dios vuelva a la tierra. Este es el deseo de nuestro corazón y creo yo que también el deseo de Dios, porque Dios siempre ha querido estar presente. Siempre ha querido estar. Acuérdense, vemos todo el tiempo Dios buscando en quién depositar su amor. Dios buscando rescatar siempre al hombre. Dios buscando a un pueblo para que represente o lo represente. Dios enviando a su Hijo para que lo anuncie. Dios sacrificando lo más preciado para que entendiésemos su amor. Jesús resucitado y ascendido, levantando una iglesia para que esta iglesia manifieste ahora su amor delante de las personas o de toda la gente. Creo yo que nos hemos quedado cortos en esto que estamos hablando. Y a mí me gustaría, por amor al Señor, que todos nosotros volviéramos nuevamente
a pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento, porque es importante, es muy importante. Yo sé que todos podemos tener un pensamiento, una opinión de lo que se tendría que hacer o no, de cómo lo tendríamos que hacer. Pero si todo eso no va direccionado por el Espíritu de Dios, por el simple hecho de lo que dice la palabra, si el Señor no edifica la casa, en vano se edifica. ¿Sí? O sea, si no es Dios en ti y en mí, si no es el Espíritu Santo en nosotros que nos haga movernos por el entendimiento de este temor y por el entendimiento de este amor, no habrá fruto que permanezca. ¿Por qué muchos se van de una iglesia o de una congregación? Hay muchas razones, pero yo tengo una ahora solamente. Con lo que he estado oyendo y aprendiendo, la única razón es no entender el temor de Dios, ni entender el amor de Dios. ¿Por qué es que hay iglesias o congregaciones que se pelean, que se dicen? Por lo mismo. Tristemente, y lo digo porque así lo he vivido, así lo he visto, así lo ha manifestado. Probablemente algunos salen o salimos como debe de ser, pero aún así, a veces lo que se quedan al frente del lugar donde tú o alguien sale o deja, les inyectan desde el púlpito cosas que no son. Y lo único que hacen es lastimar el cuerpo, dañar el cuerpo, que es Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no disciernen el cuerpo de Cristo. Se lo dijo a los corintios. Están peleando. A uno ya lo demandaron, ya se están demandando ante las autoridades, son hermanos. ¿Por qué no conciliar? ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Es lo que decía él. Porque no han entendido que el cuerpo de Cristo es ustedes, nosotros. Y si tú hablas mal y juzgas a tu hermano, estás juzgando a Cristo. Estás lastimando, estás volviendo tu rostro. Entonces, el deseo de mi corazón, y yo creo que el deseo del corazón de Dios es que los que tengamos que arrepentirnos, nos arrepintamos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de un entendimiento. De un entendimiento del Espíritu. Arrepentirnos y pedirle al Señor que nosotros podamos caminar en el sistema que es el sistema de Cristo mismo. Ponte de pie, por favor.